Vamos a calcular ahora el trabajo que producen las fuerzas de rozamiento. Como ya vimos anteriormente, las fuerzas de rozamiento al deslizamiento son fuerzas de la misma dirección que el movimiento, pero de sentido contrario. Son fuerzas que no son conservativas, o sea que el trabajo que vayamos a producir por esas fuerzas en la trayectoria entre los puntos A y B va a depender de la trayectoria. La diferencial de trabajo será igual, como siempre, a F, fuerza, en el instante determinado por la diferencial del radio vector de posición. Si la diferencial de R, radio vector de posición, la tenemos en contra, si el movimiento es hacia acá, de la fuerza que irá hacia este otro sentido, pues esto va a ser siempre un trabajo negativo, que va a ser el módulo de la fuerza F con signo menos por el módulo de la diferencial del vector de posición, que vamos a llamar diferencial de S, puesto que coincide dicho módulo con la longitud diferencial del camino recorrido. Si llamamos S al camino recorrido, su diferencial coincide con el módulo de la diferencial de R. Luego esto es igual a menos F por diferencial de S. Entonces el trabajo entre A y B de la fuerza de rozamiento será igual a la integral entre A y B de menos F por diferencial de S, que en general naturalmente dependerá del camino recorrido. En algún caso, si la fuerza F es constante, pues la podemos sacar de la integral y entonces el trabajo entre los puntos A y B será igual a menos F por la integral entre A y B de la diferencial de S. Y la integral entre A y B de la diferencial de S es precisamente la longitud del camino recorrido. Luego esto es igual a menos F por la longitud del camino recorrido entre A y B. Aprovecho la ocasión para ver un poco la diferencia, porque puede que alguno no tenga muy claro, entre la diferencial de R, el módulo de la diferencial de R y la diferencial del módulo, que hasta ahora hemos representado por diferencial de R simplemente llamando al módulo del vector R, R simplemente. Naturalmente, diferencial de R, el módulo, es distinto de la diferencial de R. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque el módulo de la diferencial de R sí puede ser, representa el segmento que hay entre un punto y el infinitamente próximo de la trayectoria que me define el vector de posición R. Sin embargo, la diferencial de R, módulo, representa el alargamiento o el acortamiento del vector R entre un punto y un punto infinitamente próximo. Por ejemplo, si tengo aquí el vector R y aquí el vector R en otra posición infinitamente próxima, este en el instante t y este en el instante t más una diferencial de tiempo, el módulo de diferencial de R es la longitud de este vector. O sea que esto es diferencial de R y el módulo es la longitud del vector este. Mientras que la diferencial del módulo de R
si yo superpongo este con este, viene representado por esta diferencia. La diferencia de módulos. Cuidado con eso. Hasta ahora, cuando hemos puesto diferencial de R, cuando hemos hablado de campos centrales, hemos hablado de la diferencial del módulo, no del módulo de la diferencial, del vector de posición. Bueno, ahora aquí hemos hablado del módulo de la diferencial. Por eso lo hemos representado con diferencial de S. Bueno, vamos a ver ahora un caso en el que la fuerza permanece estática y sin embargo produce un trabajo. El caso que vamos a ver es el de el disco de una rueda, de un coche, presionado por las pastillas del freno. Cuando las pastillas del freno presionan el disco que gira, se produce una fuerza de rozamiento entre las pastillas y el disco. Y entonces esa fuerza de rozamiento produce un trabajo, que será en una diferencial de tiempo el trabajo elemental menos F por diferencial de S, siendo la diferencial de S el movimiento del disco en el punto donde se supone que está aplicada la fuerza de rozamiento, en el centro de la pastilla del freno. Como diferencial de S es igual a la velocidad por la diferencial de tiempo, podemos poner que la diferencial de trabajo en este caso es igual a menos F por la velocidad lineal del punto del disco por la diferencial de tiempo.